Muy buenas noches o buen día. Buenas noches y buen día o buenos días Facebook. Buenas noches, buenos días Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, ADAT. Hoy estamos a 21 de agosto 2023. Ahora son las 10, las 10 y 4 minutos en la noche. Estamos en los corazones de Augusta, Georgia, de los Estados Unidos. Lo que vamos a hablar esta noche es un tema, no es siempre tema que no es común, tema que no es común, que no es popular, que no es famoso, sino un tema muy impopular, un tema que produce contradicciones, produce oposiciones en diferentes puntos geográficos del mundo. Hablando, ¿verdad?, de la predestinación, pero abajo de la predestinación, abajo de la jurisdicción, o sea, del régimen de la predestinación, no hay. Entonces, la palabra, o que sea no y sí, no y sí, no son espirituales, no son cristianos o son productos de la carne. A ver, repetir. No y sí, no, yo no quiero, o sí yo quiero, no lo acepto, yo lo acepto. Pero dentro del mundo espiritual, del reino espiritual, o que sea universal, espiritual, o reino eterno, la palabra no y sí son productos de la carne. Ok, son productos de la carne, son productos de la carne, productos legales, por ejemplo, de la ley. Hay cosas que tenemos que entender. Tal vez tenemos que entender básicamente. Y como yo digo, entonces estoy hablando desde Augusta, Georgia, de los Estados Unidos. Ahora son las 10:04, 10:05 por ahí, 16 de la noche. Escuche. Todos nosotros, los temas que estoy hablando, no son temas populares, no son temas comunes. Yo no soy pastor, ¿ok? Yo no soy pastor, sino yo soy un creyente, un creyente, un enseñador de una doctrina totalmente impopular, de algo que muchas personas, muchos templos o como las religiones no pueden hablar de este tema, porque no es un tema famoso, no es un tema que produce like, no, es un tema que produce rechazo, oposiciones, contradicciones, confusiones. Por esto que lo que yo hablo, no es algo que muchas personas van a hablar de eso en sus congregaciones protestantes o como más protestantes, pero los católicos no están tan considerados protestantes más. Vamos a hablar acerca de no y sí, ¿ok? En la Biblia, en las religiones
a un debate, hasta una pelea doctrinal, a un conflicto doctrinal, una guerra doctrinal o filosófica. Pero no tanto científica, sino filosófica, doctrinal, para no decir metafísica, ¿ok? Ellos, bueno, por falta de entendimiento, también son cositas básicas. Cualquier niño de kindergarten entiende eso. Tal vez no es una sola palabra, da mucha dificultad a muchos para entender su contenido, su naturaleza. Hay una palabra que ellos llaman una palabra como una expresión o palabra o expresión libre albedrío, libre albedrío. Bueno, yo te doy a cualquier persona $100 contra $1 para buscarme en esta Biblia que ellos tienen en su mano, que nosotros tenemos en nuestras manos, la palabra, o que sea, libre albedrío. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú no vas a hallar esta palabra en ningún sitio de esta Biblia. La palabra libre albedrío realmente es una palabra a través de la lógica que los teólogos, tantos católicos como protestantes, entonces endorsan o escojan para entonces determinar que la gente puede elegir el bien y el mal. Entonces, con estos dos, con el bien y el mal, o no y sí, ¿ok? Bueno y malo, la vida y la muerte. Todo eso es no y sí. Bueno y malo, o bueno y mal, o mal y bien, bien y mal, mal y bien, ¿ok? Bien y mal. La vida y la muerte. Ok, ellos dicen, bueno, ellos ponen ahí en esa Biblia que esta palabra que está para llevar a uno al infierno o al paraíso que ellos tienen en su mente. Ok, el infierno que ellos mismos creen, el hombre que han creado en su mente. Bueno, poner decir, bueno, está en la Biblia. Bueno, la misma Biblia dice entonces no existe infierno. Si la Biblia, entonces ya una parte que dice, bueno, una parte, ¿qué parte? Estamos hablando de Juan que trajo esto, entonces que hizo una propuesta a Cristo. Una propuesta que hizo una proposición de parte de Juan. La vaina del infierno. Sino porque Cristo tenía que ir a Jerusalén. Él tenía que pasar por Samaria para pasar la noche. Los samaritanos no quisieron. Bueno, no es algo que sorprendió entonces a Cristo, sino es algo que estaba en el plan. Por esto que Juan propuso a Cristo entonces que ordenara entonces un fuego del cielo para quemar a todos los samaritanos. Dice fuego del cielo. El mismo Cristo respondía a Juan, dijo a Juan, pero tú no sabes de qué espíritu estás animado. Es decir que entonces Juan que propuso, que inventó la vaina del fuego en su mente. Este mismo Juan también continúa con el agua de fuego también en Apocalipsis, como el Apocalipsis, el libro que entonces aquí dice entonces una revelación recibida por Juan. Ok, también tú ves que alguien lo escribió también en Mateo.
Di que ese infierno ahí ha sido preparado, ¿verdad?, para el diablo y sus ángeles. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo no veo donde yo vi la creación de la serpiente, la creación del hombre, la creación de los animales, la serpiente, la cual fue catalogada como diablo o Satanás por los judíos. Fue el otro día, 1400, en 1400, así 1500, el año 1400, fue otro día. Ayer los judíos entonces crearon entonces esta serpiente quiere decir diablo y Satanás. Sin embargo, los judíos realmente en el Antiguo Testamento, el hebreo ellos no tenían este nombre. Ellos tenían adversario, no Satanás Satanás y el diablo. Eso no existía en el mundo hebreo, sino adversario. Oye, entonces ellos vinieron con Satanás. No hemos visto, yo estoy buscando dónde que este infierno fue creado. Si se fue creado para Satanás o que para Satanás y sus ángeles. Ya yo vi la creación de una serpiente. Bueno, los ángeles son criaturas igual que nosotros, son criaturas. Yo vi que entonces un supuesto Satanás, entonces se supone un Satanás una Satanás en su mente, una supuesta Satanás, también que apareció dentro de los supuestos hijos de Dios en el tiempo de Job, cuando uno lee de Job capítulo 1. Dicen, los hijos de Dios se reunían entonces a él, incluido Satanás estaba ahí. El mismo Job me dijo entonces, mira, dice que supuestamente el Creador o el Eterno habló con Satanás y lo preguntó de dónde viene, por dónde andaba. Yo no sé, algo así. Pero me sorprendo que entonces que un Satanás que es un enemigo de su creador, el creador está hablando con él así. Oye, un enemigo está hablando con otro enemigo, así, preguntándolo. Pero yo no veo dónde está mencionada la creación ¿verdad? de ese supuesto infierno. Ok, vamos a dejar eso ahí. Vamos al grano ahora. Nosotros decimos que la palabra o las palabras no y sí no existen en el campo, en el evangelio que Pablo recibió. Ahora, hay dos cosas que tenemos que saber. Hay mensajes antes de la crucifixión, hay mensajes después de la crucifixión. Es muy importante eso, ¿ok? Hay una gran confusión ahí en esta Biblia por no saber la diferencia que había entre antes de la crucifixión y después de la crucifixión. Es decir, que todo ha sido transformado, cambiado en la crucifixión según Pablo. Okay. Entonces, la crucifixión, entonces, realmente llegó una nueva era, una nueva civilización, un nuevo mundo, una nueva creación. Pero una creación una creación espiritual, amarse espiritual, es decir, la primera creación, es decir que, bueno, es el mismo hombre, la misma mujer que tú estás mirando, el mismo cielo, la misma tierra, la misma cosa, pero entonces hay una transformación interior de concepciones o filosóficas, científicas, metafísicas, ¿ok? Es decir, que aconteció en la crucifixión, o entonces en la crucifixión. Es decir, la palabra que solían decir ante la crucifixión es en el tiempo del Antiguo Testamento de los judíos, pero esta palabra ha sido transformada o cambiada por otra nueva después de la crucifixión. Vamos a explicarlo bien. Ok, vamos a ir versículo por versículo. Si usted tiene su Biblia en su mano o su teléfono, puede abrirlo ahora mismo.
A ver su teléfono. Dígame entonces beber un poquito de té, ¿ok? Ok. Vamos a leer eso antes de eso. Ok. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30. Está en el testamento de los judíos, es decir, antes de la crucifixión. Estamos hablando, ¿verdad?, de Deuteronomio 30, versículo 19. Dice: Moisés dijo a los judíos, a los hijos de Israel, dice: os he puesto, puede leerlo, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es decir, escoger, entonces, bueno, va a escoger. Cuando habla de escoger, o que sea la maldición, o que sea la vida, vivirás, ¿verdad?, en la vida, por la vida. Vivirás entonces bien, según la vida. Escoger la muerte, bueno, muerte será. Muerte serán. Ahora, muerte serán. Pero entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Aquí Moisés presentó a los hijos de Israel dos caminos. Camino de la muerte, camino de la vida. Entonces, camino de no, camino de sí. Camino del bien, camino del mal. ¿Ok? Esto es. Camino de la luz, camino de las tinieblas. Estoy así, presentó a ellos, a los israelitas, a los hijos de Israel, a los judíos, Moisés. Entonces, bueno, los dos caminos. Vamos a seguir también. Vamos a caer en Mateo, todo antes de la crucifixión. Es decir, ahora habló Cristo a los judíos, no a nosotros los gentiles, las otras naciones, no, a los judíos. Dijo a ellos, siempre dos caminos, es ante la crucifixión. Entonces, una puerta ancha, un camino espacioso, a una puerta estrecha y un camino angosto. ¿Ok? Es decir, son dos caminos que está hablando ahí. Un camino espacioso y otro camino angosto. El camino espacioso o la puerta abierta, la puerta ancha, entonces muchas personas, puede parecer como 75, 80, no sé, pero muchas personas, la mayoría, bueno, ellos entran por este camino. El camino espacioso, la puerta ancha. El otro camino, el mismo Cristo habla de, pero antes de la crucifixión, ¿ok? Y puerta estrecha o el camino angosto. Dice, entonces dice, pocas personas la hallan. Es decir, no es mucho. Eso dice entonces, eso no son muchas personas. Entonces, bueno, el camino, ¿verdad?, que va para afuera, que va hacia afuera. Entonces, este camino hay muchas personas, pero el camino que adentro hay pocas personas. Son dos caminos que presenten ahí. Dos caminos. La puerta, el camino espacioso y el camino angosto. O que espacioso, angosto. O que espacioso así y entonces angosto así. Ni dos personas pueden entrar por ahí juntas, sino una tras de otra, una tras de otra. Ok. Ahora, vamos a hablar otra cosa también. Vamos a hablar otra cosa también que pasó. Bueno, vamos a leer eso primero. Vamos a ir al lado de la crucifixión, al otro lado. Este lado es ante la crucifixión, el otro lado es el lado de la crucifixión, después. Ok, ahora, en este lado ante la crucifixión encontramos entonces
los supuestamente 12 apóstoles. La Biblia dice que había de muchos discípulos. Ahora ellos eligieron los 12 judíos, y dice los 12 apóstoles que tenía Cristo, y entonces y ahora. Pero Pablo no estaba en este grupo. Ahora, cuando habla del otro lado, de la crucifixión, después de la crucifixión, va a estar en el territorio doctrinal de Pablo. Porque Pablo fue que recibió la revelación. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Natanael, no fue Felipe, no. Fue entonces Pablo, que la recibió por revelación. Los 12 discípulos, a los cuales lo llaman los primeros 12 apóstoles, ellos fueron enviados como testigos de la vida, de la vida social, ¿verdad? De Cristo. Testigos, ¿ok? Para representarle entonces a Jerusalén. Ellos están diciendo entonces que a toda la criatura, entonces que el Creador no trabaja así. Él no va a dar entonces un hombre que no sabe hablar el español, o que no sabe hablar francés o inglés, para darle un mensaje para llegar a los americanos. Bueno, puede tener traductor. Yo entiendo eso en ese momento, pero anteriormente no. En el tiempo de Pablo y de Pedro, entonces no. No había entonces traductores tan electrónicos así, tan rápido así, no. Tal vez hay gente que habla, entonces, hay gente que hablaba hebreo, griego, arameo, y todo eso, había gente que hablaba, entonces, por Pablo hablaba los dos, griego y arameo, ¿ok? No, hebreo. Ahora, vamos al lado de Pablo ahora. En 2 de Corintios capítulo 1, vamos a leer lo que Pablo dice acerca de estos dos caminos que se mencionan antes de la crucifixión. Ahora estamos después de la crucifixión, ¿ok? Recuerda también el Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, también es la parte del Antiguo Testamento ante la crucifixión. Todo ese territorio, el territorio ante la crucifixión, del Nuevo Testamento hasta la crucifixión, o hasta entonces un segundo después ante la crucifixión, un segundo. Ok, pero en la crucifixión está transformado todo. ¿Ok? Para llevar el mundo en otro tipo de mundo, un mundo espiritual. ¿Ok? Vamos a ver. En el capítulo 1 de 2 de Corintios, Pablo, bajo de la carta de Pablo, aunque hay muchas cartas que fueron enviadas, entonces bajo el nombre de Pablo, un segundo. Un segundo. Ok. El nombre de Pablo, que no fueron enviadas por Pablo. Pablo lo había dicho, entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Pablo dice lo siguiente. Entonces dice, y con esta confianza, Pablo hablando,
Con esta confianza quise primero ir a vosotros, está hablando con los corintios, ¿ok? Para que tuvieseis una segunda oportunidad. Es decir, cuando el predicador del reino eterno va a su casa o va a pasar un rato en su casa, entonces llevará a su casa palabra de vida del reino. Es una oportunidad que tú tienes, escuchar por unos minutos a un hombre, un dispensador del misterio del reino. No es hombre que va entonces a tu casa, entonces a molestarte, a hablar, entonces, bueno, a robar buscando ese cuarto. No cuarto cosa, no, entonces son hombres que van ahí con la palabra, con la vida misma. Entonces a tu casa. Pablo dice entonces, para que tuvieseis una segunda oportunidad. Versículo 16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia. Por vosotros pasar a Macedonia. Es el plan de viaje de Pablo. Y de Macedonia venir otra vez a vosotros. Era el plan de viaje. Y ser vuelto de vosotros a Judea. También para que me acompañaran, entonces, para acompañarme hasta Judea. 17 dice, así que, pretendiendo esto, escuche bien, pretendiendo esto, usé quizá de liviandad, usé quizá de liviandad. Liviandad es sinónimo de liviandad, puede ser también ligereza o incontinencia o obscenidad o incontinencia o ligereza. Todas esas palabras son sinónimas de palabra liviandad. Dice entonces, así que pretendiendo esto, usé quizá de liviandad. Es una pregunta, Israel. Así, que yo lo había dicho, lo había pensado así. Así. Dice, Pablo sigue diciendo, lo que pienso hacer, piénsolo según la carne. Escúcheme, ahí yo creo que me gustaría que me presten atención ahí. Si esto está en la voluntad de la palabra. Piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no. Sí y no. Escuchen. Pablo dice, cuando hay sí y no en una persona, es producto de la carne. Sí y no es lo mismo bien y mal, el bien y el mal. El bien y el mal es la muerte y la vida. Es lo mismo la luz y la tiniebla. Es el mismo el espacioso y angosto. Entonces no hay sí y no. Puede haber sí o no. Puede haber, aquí hay sí o no, pero no hay sí y no. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí o no. O sí y no. Y no. Sí y no. Sí y no. Son dos palabras que no existen dentro del reino, dentro entonces del plan espiritual. Si existe esto en la ley, en nosotros, en el mundo natural, porque la ley está establecida, la ley existió, tuvo su origen de la razón. La razón dio nacimiento a la ley. La razón en sí
La razón en sí, esta es el chofer mismo de la ley. La ley tiene estos dos elementos como su contenido, el bien y el mal. Es decir, para elegir, el verbo realmente, la ley es elegir. Aún esto, la ley realmente, yo no veo donde la ley da el libre albedrío. Bueno, la ley te da un límite, un espacio bien específico para tú manejar, para tú entonces jugar, para tú estar. Pero tú no puedes pasar tu límite o violar la ley de tu límite. Entonces ahí tú vas a jugar con la ley. La ley te da un espacio porque tú no puedes ir más allá de tu frontera. Ahí yo no veo todavía entonces el libre albedrío que tiene el hombre. ¿Ok? Vamos a seguir paso a paso. Pablo dice claramente aquí. Así que, pretendiendo esto, usé quizá de liviandad, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no, o sí y no. Entonces, eso según la carne, ¿ok? Entonces, eso en el tiempo de Pablo, en el celado de la crucifixión, después de la crucifixión, la palabra bajo de la predestinación, ¿ok? Todo eso predestinación, todo fue programado ante la existencia humana, ante la existencia física del universo, o de ti misma, de nosotros. Verso 18 dice, antes, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Entonces, bueno, yo no uso la palabra fidelidad de Dios. Dios no puede ser fiel a nadie. El Creador no puede ser fiel a nadie, a nada de ninguno de su criatura. Porque fue él que es él que inventa o que forma, que crea, que creó, formó, inventó al hombre. Y él puso todo el contenido que tiene el hombre. Él puso el recipiente del contenido. Los pensamientos entonces los puso él. Es decir, el inicio de tu vida y el fin de tu vida lo puso él. Yo no sé por qué el creador tiene que ser fiel a su criatura. La fidelidad es el que crea la fidelidad. Fue entonces, él es el creador de la fidelidad. De lo que nosotros llamamos fidelidad. Es por eso que yo no puedo llamar al creador tampoco, o creador de la luz. Porque Isaías, antes de eso, Isaías de los judíos dice, entonces, yo creo la luz, yo formo la luz, yo creo las tinieblas. Él ha hecho las dos, tanto tiniebla como la luz, tanto como las tinieblas también. Si yo lo llamo Dios de la luz, también tengo que llamarlo también Dios de las tinieblas. Entonces, ¿por qué no lo puedo llamar Dios es carne? O el creador es carne. El creador de todos es carne. ¿Por qué él es creador de carne? Tampoco puedo llamarlo también espíritu, porque él es creador de espíritu. Es decir, su naturaleza no puede ser descrita, ¿verdad?, por la gramática del hombre, por los nombres, porque la gramática no tiene esta palabra, no tiene este contenido. Porque la misma forma que tú no puedes llamar al creador de un carro. Tú no puedes llamar un creador del barco. Si yo inventé el carro, mi nombre no puede ser el carro. Yo soy hacedor del carro. Yo no puedo ser llamado carro. Es el mismo por el creador nuestro. Entonces, si él es el creador de todo,
incluido lo que nosotros llamamos mal y bien. Es algo muy importante, ¿eh? Es decir, para él no existe bien, no es bien y mal. Nosotros, según el humano tiene su concepción, tiene su cosa, que nos aprendió según la tierra, es esto. Bueno, la cosa que no caiga bien, la cosa que no está en nuestra cultura, lo llamamos mal. Es igual, entonces, que si yo agarro, entonces, por ahí en República Dominicana, que es en Haití, agarra, entonces, una culebra y la coma. Si agarra una culebra, la coma, entonces, cualquier cosa la coma, entonces, bueno, la gente empieza a mirarme, entonces, muy medio raro, porque Julián está comiendo culebra. Un ratón por ahí. Entonces, un mariposa por ahí. Sin embargo, en los países asiáticos o orientales, es la comida preciosa, ¿eh? La carne preciosa es la carne de culebra, de serpiente. Ahora, la cosa que no caiga bien al hombre, según su cultura, lo llama mal o diablo. El creador, entonces, para el creador no existe tiniebla, el creador no tiene en sí luz y tiniebla. Y ya no necesita tiniebla ni luz tampoco. Nosotros sí necesitamos, y por eso entonces Él nos dio las dos para la formación, para entonces el crecimiento, para la curación, ¿verdad? de nuestro sistema biológico, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. Ahí entonces se encuentra enfermedad y nuestra su curación, su curación también. Es decir, que un motor que tiene frío, que tiene caliente, que tiene, bueno, que frío y caliente. La parte frío, entonces, bueno, se cae bien al hombre. El parte caliente no, es infierno esto, es malo. Pero la parte caliente no va a haber, entonces, la parte fría. Los dos elementos son buenos y indispensables para entonces el funcionamiento bien del carro, del vehículo. Ok. Es decir, yo no puedo llamar a él, entonces me voy a llamar a él, entonces, o él es santo, santo que, santo, entonces, él no ha cometido, entonces, ¿cuál es el antónimo? El antónimo de santo, de santidad. Depravación. Entonces, que no puede existir el santo es para nosotros, no para él. Él es creador de todo esto. Pero ¿cómo lo puedo llamar usted? Bueno, pues lo único que voy a llamar es el creador de todos. Entonces yo no tengo un vocabulario para describir su naturaleza. Y además, yo nunca he visto un hijo dando nombre a su papá. El papá da nombre a su hijo. No el hijo al papá. Yo no puedo dar nombre a mi creador. Puedo entonces, por la lógica humana, por nuestro conocimiento, dar un título. Ok. Mira, Pablo dice. Así Dios... vamos a decir tal como Pablo lo dice, tal como está escrito ahí, no fue Pablo, sino los intérpretes, como miles de intérpretes, entonces que agarraron esta Biblia, entonces la falsificaron, la torcieron y la pusieron en la forma de la cultura de ellos, de cada uno de ellos. Así Dios fue fiel, sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no, porque Dios que por nosotros ha sido, Cristo por nosotros ha sido entre vosotros predicado. Por mí y Silvano y Timoteo, nosotros tres, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Así que la palabra sí y no existe en la predicación de Cristo. Ahora, si existe por ahí en esos templos, realmente esos templos, según Pablo aquí,
Según Pablo aquí, no es el Cristo de Pablo, es otro que Jesús está predicando ahí. Porque entonces el Cristo de Pablo, vamos a ver, mira que dice. Porque el Hijo de Dios o el Cristo, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, coma, por mí y Silvano y Timoteo, coma, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Es decir, que en Cristo no hay opción de rechazar ni recibir. Es decir, todo ha sido programado para que todo el resultado sea resultado entonces programado, resultado que el mismo Señor, que sea un resultado, la confirmación del destino de cada uno. Por ejemplo, en el destino, alguien salió negro. Eso no es una equivocación, porque fue mi destino, yo fui predestinado para ser negro. Es decir, entonces la respuesta es sí, no es no. Entonces, bueno, señor Biden o señor que entonces salió y estaba predestinado para ser blanco. Pues, entonces la respuesta es sí. Bueno, en el destino natural, el mismo destino, natural, naturalmente hablando, ¿ok? Espiritualmente hablando también. Una persona, eso yo sé que usted va a tener que hacer preguntas y van a pelear ahora. Una persona en su destino, en las páginas de su destino, en las páginas de sus actividades naturales, están programadas entonces para ser ladrón un día, un momento. Entonces, bueno, la respuesta sí, el ladrón. Entonces, para el que programó el destino de él, entonces no es una sorpresa para él, sino él lo mandó, él lo puso en su libro para que sea un ladrón, para que sea ladrón un día en su trayectoria natural. Déjame leer eso, a ver, ¿dónde está? Para que no piense que estoy como volviendo loco. Vamos a leer eso. En el libro del Antiguo Testamento es Salmos 139. Vamos a leer eso. Versículo 16. Mira que David dijo. David dijo lo siguiente. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Es decir, las cosas que yo iba a hacer en mi trayectoria, en mi viaje en esta tierra, fueron escritas en tu libro. Entonces como yo tenía, dentro de esto, David está justificando el crimen que cometió contra Uría, el marido de Bathsheba, ¿verdad? David, entonces ahí David está contradiciendo Salmo 51, que David está de acuerdo que entonces que pecó, pero David está diciendo ahora mismo,
realmente que lo que yo hice, entonces fue el mismo que creó, que puso eso en la lista lo que yo tenía que hacer. Dice ahí, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin falta una de ellas. Es decir, entonces, tanto eso, el mismo David dijo que en el mismo Salmo 139, versículo 2, él dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Oye bien, para justificar, para decir que entonces tú fuiste tú, Dios, o que sea el creador, entonces que me pusiste, entonces que me hiciste, que me forzaste, o que sea, que me mandaste para hacerlo. Es decir, no soy yo que lo hago ahora. Eres tú que lo haces a través de mí. Ok, estoy cumpliendo con mi destino, con mi misión. Ok, dice ahí, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, que para no decir, entonces, ya mis pensamientos salen de ti, vienen de ti. Entonces, 3 dice, mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuestos en todos mis caminos. Tú mismo. Es decir, David está descargándose y entonces de toda la culpa, toda la cosa humana para que no vayan pensando, fue él por su propia decisión. Él ha hecho todas esas cosas. Él dice ahí, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, que no está todavía la palabra, no ha llegado a la boca de él. Pero entonces dice, bien, porque él lo sabe, de él que vino la palabra, de él mismo vino la palabra la mandó a Pablo, a David, para que David lo expresara, o la expresara. Dice ahí. Ahora mira el palo ahora. Detrás y delante me guarneciste, me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es terrible lo que dijo él. Dígame enseñarte lo que Pablo quiere decir. No te lo enseñaron porque eso no conviene a ellos, ¿ok? Pablo dice, entonces, ¿qué hizo Jehová que está hablando? Entonces Jehová hizo un círculo. El mismo Jehová hizo un círculo. ¿Ok? O sea, ese es el círculo, ¿ok? Un círculo aquí. Un círculo. Él puso David dentro del círculo. David no puede ir ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Él ya está dentro del círculo. Encima de esto, entonces aquí está David. En el círculo, ese David. Lo que David está diciendo ahí. A pesar de que dentro del círculo él no puede entonces mover de ahí. Pero entonces Jehová puso la mano sobre él. Ahora, cualquier movimiento que hace entonces David, entonces la mano que lo está manejando. Mira. David dice, entonces no podemos hacer nada sin esta mano. Si él haga algo, en la mano, mira mira, si le hace algo, es la mano mismo que lo manda a hacer. Mira. Vamos a leer el versículo 5, 139, mira que dice ahí. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Mucha gente no entiende eso, ¿eh? Eso cosa realmente profunda, ¿eh? Es sencilla también. Más maravillosa es la ciencia que más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. Es decir, que las cosas que estoy hablando lo hacen inocentemente. Fuera de la ciencia. Si cualquier cosa que hago yo, cualquier cosa que estoy haciendo, tú me pusiste a hacerlo. Tú me mandaste a hacerlo, que tú pusiste la mano sobre mí. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? De tu palabra. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo
hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano que está sobre mí y me asirá tu diestra. Es decir, tu mano, o sea, tu mano que me está dirigiendo va a hacer todas estas cosas que estoy haciendo. Y por eso él dice 17, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, entonces estaba hablando, el destino natural de David estaba programado por su creador. Ahora, si David salió criminal, entonces David dice, entonces es sí. Entonces, ¿lo que el mundo va a ser criminal? Sí, no hay no. Entonces sí ahora, bueno, es decir, así que David ya se descargó. Dije, no, ya, entonces no soy yo. No soy yo en ese momento, en ese caso no soy yo. David se equivocó, bueno, hubo una equivocación en Salmo 51. Salmo 51 David dice que sí, pero el 139 dice que no. No fui yo, no soy yo. No fui yo el que lo hice. Vamos a regresar. Para terminar, vamos a regresar entonces a 2 de Corintios, capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 18, dice ahí. Así, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Habíamos dicho eso, ¿eh? Y porque el Hijo de Dios, de Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, versículo 20, 2 de Corintios 1, capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él amén, de él amén, pronunciado por nosotros. Oye, ¿ven? En el amén pronunciado por nosotros. El mismo amén que nosotros decimos, lo pronunciamos, pero sale de él. Aquí el hombre no tiene ninguna opción de rechazar o recibir, sino somos como el mismo, estamos hablando del mismo robo de Dios. Ahora, nos hizo ver que tenemos lo que sea que nos dejó la ley humana nos dejó a saber que nosotros tenemos libre albedrío. Es decir, tenemos la voluntad de hacer lo que nosotros queramos hacer. Pero no es así. Cuando leemos Filipenses 2, vamos a leer para terminar. Filipenses capítulo 2, vamos a terminar eso. Filipenses capítulo 2, versículo 13, mira que dice. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por el buen placer de su voluntad. Vamos a pasar un par de segundos aquí. El mismo Pablo dice aquí, es el mismo creador que produce en nosotros el querer como el hacer. Ambos. Es decir, la voluntad que tenemos para hacer cualquier cosa viene de él. Y entonces el poder que tenemos para hacerlo, la voluntad viene de él. Hacer la cosa viene de él.
Entonces, la voluntad es el nombre, viene de él. Hacer es el verbo, viene de él. Si no da ningún espacio para tener crédito de lo que de lo hecho. Porque la voluntad de la teoría, la voluntad entonces con el convencimiento mental, moral, entonces cosa, la voluntad, ok, la voluntad, el querer, el verbo querer, entonces el verbo querer viene de él, el verbo hacer viene de él. Ahora dime dónde tú puedes sacar un crédito para ti mismo, para tu entonces glorificarte y ponerte encima de los otros humanos. Los dos vienen de él. El querer como el hacer. Él produce esto en nosotros. Entonces, para que tú no digas, bueno, yo soy salvo por mis obras, por mi decisión, porque yo tengo un libre albedrío, yo hago lo que me den las ganas. No es aquí. Y tampoco en la ley humana tú no puedes hacer lo que te dicen o te den las ganas. Entonces tú puedes matar a una persona, entonces así, tú lo matas, entonces bueno, después que tú lo mates, tú agarras, tú caminas en tu camino sin nadie te decir nada. Entonces que tú puedes matar, tú puedes hacer, robarte cualquier cosa. Bueno, libremente. No. Es decir, es el libre albedrío que tú tienes. Yo no sé cómo tú lo usas, pero tú no puedes usarlo contra la ley. Tú vas a usarlo, entonces vas a usar ese libre albedrío, supuestamente, que donde la ley te dé o te da libertad de ejercerlo. Te dice entonces ejercerlo entonces alrededor de 10 kilómetros. 10 kilómetros. Tú no puedes hacer 10 kilómetros o 11 o 12 o 13. 10 kilómetros. Ahora, cuando tú violas la ley de 10 kilómetros, entonces, bueno, ahí viene un castigo. El castigo de la ley, entonces, para castigar a los violadores de la ley, es la prisión que se llama el infierno. La prisión es el infierno de la ley. Es decir, el infierno del espíritu no existe. Pero de la carne sí, es la cárcel. ¿Y por qué entonces por qué el espíritu tiene que tener un infierno? ¿Y por qué? Es lo que dicen ellos, los teólogos, los pastores, muchos teólogos, ellos dicen son teólogos. Ellos dicen entonces que el adulterio, fornicación, robar, acostarse con una mujer, entonces sin casarse ilegalmente, jurídicamente, o tener dos mujeres, esos productos, entonces esos producen infierno para el alma, para el espíritu. Eso es mentira. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, él dice: los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. El espíritu del hombre, no el espíritu del hombre. La carne del hombre, el espíritu del hombre. Y los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y viceversa. Y entonces ellos se oponen uno a otro. Son enemigos. Déjame poner eso bien, a ver si yo puedo arreglarlo bien. Es decir, Pablo está diciendo en Gálatas que la carne y el espíritu no comparten la misma naturaleza. Uno es inmaterial, otro es material. La carne es material, tú puedes tocarla, tú puedes verla, tú puedes hacer, hasta cortarla, pero el espíritu no. Entonces la carne no puede reemplazar, no puede ser interina para el espíritu, para el espíritu. Tampoco el espíritu puede ser interino para la carne.
No. Por la carne, no. No. Porque entonces, porque no comparten la misma naturaleza. Es decir, no hay comunicación entre ellos dos. La carne entonces tiene pene. O tiene pene, tiene la cosa de la mujer, ¿cómo se llama eso? Vulva, no sé. ¿Así? Pero el espíritu no. Ahora, cuando la carne se acuesta con una mujer o con un hombre, entonces, bueno, la carne puede, entonces el espíritu puede tener relación sexual. No. Y entonces, ¿por qué tú tienes que pagar la consecuencia? Y entonces te va la consecuencia de la carne. ¿Qué dice la carne? La carne tampoco no comete ningún pecado. Ninguna, porque la carne está hecha con sus deseos. ¿Deseos? Sin comunicarse entonces con el espíritu. Yo me explico. Yo voy a una ilustración para yo irme. Cuando yo era joven, más joven de 12 años por ahí, 12 años, 12 o 13 o 14 por ahí, una amiga, una vecina, tuvo un niño de un año, un niño de un año. Entonces estaba gritando el niño. Yo tenía compasión de él, yo lo agarré, lo levanté y lo puse sobre mí, jugando con él para que no siga, para no seguir gritando. Entonces, gritando, entonces yo lo que estoy haciendo, entonces yo empecé jugando con él, yo agarré entonces el pene de él, entonces lo que nosotros llamamos culut, el pene de él, entonces yo haciendo sacudiéndolo. En fracción de minuto, el pene del muchacho me la separa como si fuera entonces un hierro. Se balance como un hierro. Yo traté de bajar para que la mamá no viera que entonces estoy. ¿verdad? Traté de bajar, entonces el muchacho se queda tan fuerte. Es un palo. Ahora, si fuera el pene mío, que hubiera sido en esta condición, me hubieran dicho, oh, entonces el que le mujer, el que le mujer, o está, yo no sé, el que le mujer es un hombre carnal, es un hombre que sé yo qué. Ahora, ese muchacho, su espíritu porque él quería mujer y porque se separó entonces el pene de él, porque él quería mujer. No. La carne se levantó sin comunicarse con el espíritu. Porque no hay comunicación. La carne, dime el año que tuvo él, tenía un año. Pregunta a este muchacho qué es de un año, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Qué es hacer sexo? Tener sexo, relación sexual. ¿No? Y también cuando uno se ponga viejo. Bueno, cualquier viejo, entonces cualquier muchacho realmente la carne no responde. No responde más. Tal vez entonces por razón de enfermedad, entonces ya no puede tener relación sexual porque el pene no puede subir. Tal vez por un tiempo determinado. Pero aunque en la mente de él quiere tener la cosa, entonces la carne no responde porque no hay comunicación ahí. Él quiere hacerlo, pero la carne, entonces, agarra el pene, ya está, como yo, está muerto. Entonces, no hay comunicación, señores, no hay conexión entre ellos. Así Pablo dice ahí. Es decir, entonces que la carne no comete ningún error, porque lo que la carne hizo, la carne está cumpliendo con su misión. Entonces, el mismo creador que puso, entonces, que insertó estos deseos en la carne. La carne no había ninguna ley humana. Entonces, lo mismo las perras, los perros, entonces, que hacen su cosa, que tienen hijos, entonces, ¿qué pecado cometieron ellos? ¿Es igual que el hombre? Ahora, si tú me estás diciendo realmente que la ley establece,
Bueno, la establece, entonces, la ley, jurídicamente, legalmente, un hombre no puede casarse legalmente con dos mujeres a la vez. Ahora, la ley occidental, ¿ok? Entonces, bueno, una sola mujer, un solo marido, pero eso no impide, entonces, fue la verdad de un matrimonio legal que el hombre tenga entonces como 5, 6, 7 mujeres, si tenga dinero para atender a todas. Ahora la ley no va a violar entonces a sí misma. La ley tiene que divorciarte. Entonces, tú con esta mujer o con esta mujer para tener otra mujer, para tener otro hombre, legal. Ahora, si tú violes, entonces la ley esto, ahora tú cometas adulterio según la ley humana, no según el Creador, la ley humana. Ahora, si la ley humana tiene un castigo para ti, entonces va a castigar en el lugar de los castigos, donde la cárcel, que es el infierno para la ley. Es la carne que violó su propia ley, porque la carne firmó, entonces firmó y está de acuerdo, entonces ahora violó la ley, bueno, entonces va a ganar la consecuencia por su violación. En la cárcel, tal vez en la cárcel está dentro de pagar entonces multa, según lo que la ley entonces establece. Entonces así es para la carne. Pero la carne entonces tiene el sexo con una mujer, con un hombre, no es pecado. El pecado es la violación de la ley. Es según Juan, en 1 Juan 3, versículo 4, dice, el pecado es la transgresión de la ley humana. Ahora tú rompes, entonces tú matas a una persona, entonces tú robas a la gente, entonces violación de la ley. Ese pecado. Todo lo que la ley prohíbe, tú lo hagas, es un pecado contra la ley. Entonces, pecar contra la ley, entonces hay un lugar de castigo. Hasta la muerte. Hasta la muerte de esta carne. No del espíritu, de la carne. La cárcel que es el infierno. Un infierno temporal, es un infierno hasta que esta carne viva. Entonces, en cuanto al espíritu, Jesús no tiene, entonces, tiene un lugar programado. Fue programado ante la existencia de la carne para estar en tal lugar. Por ejemplo, a un reino, hay dentro del reino o hay fuera del reino. El reino tiene su afuera, tiene su adentro. Ahora, hay personas que están destinadas o precisadas para estar adentro del reino, entonces por su creador. Y también a otro grupo que están predestinados para estar fuera del reino, fuera que ellos llaman infierno, no infierno. Son dos espacios que pertenecen al mismo creador. Entonces cada uno está ahí. Los que están fuera del reino, si ellos van a tener una vida limitada, tal como la vida que tenemos aquí, o los que estarán dentro del reino van a tener una vida sin limitación. Pero los que están afuera, el mismo creador va a dar capacidad a los que están afuera para soportar esta vida limitada. Igual que hoy, en este espacio cósmico, ¿qué pasa? Hay muchas personas que están en pobreza, en la pobreza extrema, o que sea están. Entonces, cuando tú lo comparas con los países de las potencias mundiales, pero en la potencia mundial también hay personas, aquí en Estados Unidos, muchas personas pobre, muy pobre. Yo me sorprendí otro día, hablando con unos amigos míos americanos, que estoy dando estudio bíblico con ellos, por eso ellos me invitaron a su casa también. Entonces hay un programa que se llama Indigent Care o funerario, ¿verdad? De pobre. Sistema de salud para los pobres. Entonces, ellos tienen un programa para los pobres, un pobre extremo, aquí en Estados Unidos.
Y muchos se acudieron ahí, muchos oyeron. Porque también el sistema está creando el problema para tú estar ahí. Porque entonces todo el mundo ya va a estar bajo del costo del gobierno. La cosa entonces de que tú vas a tener entonces 2 casas o 3 vehículos, no, eso está por desaparecer. Todo el mundo va a estar bajo el costo del gobierno. Porque el gobierno te va a decir lo que tú tienes que comer, lo que tú no tienes que comer. Yo fui a comprar entonces con uno de los amigos. Le dieron una tarjeta EBT. Y entonces esta tarjeta le pusieron $285 mensual. ¿Cómo? De ñapa, sí, para comprar comida, pero comida elegida por ellos. Él compró $75 de comida. La tarjeta aprobó solamente $15. Es decir, tiene que pagar de su bolsillo $60. Él no lo tenía. Él tiene que devolver todo. Es decir, que ellos mismos han creado el problema para tú caer en ese problema, para ellos con responsabilidad tuya. Es decir, ellos te van a decir lo que tú tienes que comer, lo que tú no puedes comer. Tú no puedes comer. Esto que está aconteciendo ahora mismo. Y ahora mismo entonces yo estoy mirando la televisión de aquí, están diciendo entonces, bueno, ya no hay más confianza en tarjeta de crédito, ni en débito, en nada, solamente ellos van a poner un chip, ¿ok? El chip entonces bajo de la mano de la persona, y para pasar el chip en la máquina, para escanearlo, así entonces ellos van a cobrar el dinero, un dinero numérico. Entonces la palabra cash no está, casi ya está diciendo bye bye. Hasta la vista, la próxima. Hasta nunca. Al mundo ahora. Esto que está aconteciendo en ese momento. Está aconteciendo en este momento. ¿Ok? Es decir, estamos aquí. Aquí, dentro de este evangelio, no hay sí y no. Solamente sí. Es decir, tú no puedes rechazar, yo puedo rechazar a Cristo, no aceptarlo, Entonces, ahora tú me estás diciendo, a tu creador, bueno, Cristo es, bueno, nosotros lo catalogamos como la palabra hecha, entonces la palabra que se hizo carne, que es semejante al hombre, a humano, para venir a transformar el espíritu del hombre, o que sea a confirmar su pertenencia dentro del reino, también afuera del reino. Y por eso le digo entonces, sí o no. No hay sí y no, hay sí o no. O no, ¿ok? Sí o no, no hay sí y no, hay sí o no. ¿Ok? Entonces, uno de los dos. Que tú estás predestinado para uno de los dos. Afuera del reino o adentro del reino. Entonces, sí y no son dos fuerzas opuestas en un solo árbol. Es igual que una batería que tiene dos fuerzas, negativa y positiva. Pero entonces aquí, en esta parte, en la doctrina del reino universal o eterno, dos fuerzas opuestas no están ahí. Solamente sí. Sí o no. Eso se llama predestinación. Ante la crucifixión había un supuesto postdestinación, un supuesto que no era real, porque todo lo que pasó anteriormente tenía que pasar para llegar aquí, a ese nivel. Es decir, que ni Judas ni el supuesto Adán no hicieron nada mal. Lo que el supuesto Adán hacía eso que tenía que hacer obligatoriamente. No tenía otra opción que hacerlo. Lo que ese supuesto Judas Iscariot hizo
Eso tenía que hacer, fue algo predestinado para eso. Entonces ninguno de ellos cometió ningún pecado, cometió pecado. Si ellos cumplieron con su misión. Es decir, bajo de la predestinación el pecado no existe. Bajo de la predestinación entonces la violación no existe, porque fue predestinado para tal cosa. Entonces si yo lo haga, o yo lo hice, o yo lo hago, es decir que entonces yo no violé ninguna ley, porque me mandaron para hacerlo, me crearon para hacerlo, me formaron para hacerlo. Ahí no hay violación, ahí no hay pecado. Y el pecado es la ley humana, sí. Yo violé entonces la ley del semáforo y entonces me multaron. Entonces yo maté a la gente, también me pusieron preso. Yo robo, entonces también yo fui preso. Entonces pagar entonces, la cantidad de dinero que la ley establece. Es decir, que entonces para la ley humana sí hay violación. Pero para el Creador nuestro no hay violación en cualquier cosa que yo haga, yo haga o yo haré. Es parte de mi destino. Hay personas, entonces tú la pongas presa o la pusiste presa por 2 veces, 3 veces, 4 veces, nunca deja de robar. Hasta que se muera, hasta cuando la matan, o que sea la mataron, o que sea entonces la maten por robar, por ser ladrón. Por ser ladrones, es decir que está en su sangre, porque está ahí adentro de él. Robo es un placer para él, matar es un placer para él, no ver un humano como humano igual que él. Así que fue destinado para eso. Es decir que la oración no cambia, así, no cambia. La oración no cambia. Si la palabra que transforma, la palabra tampoco transformadora va a transformar según el contenido de tu destino. Entonces, en ese caso, si tú fuiste destinado o predestinado para estar dentro del reino, lo que la palabra te hace, entonces te despierta de tu sueño. Levántate, vamos. Pero que ya porque tú estás en el plan. Ahora, los que no están en el plan, para estar dentro del reino, cuando escuche la palabra del reino, entonces te burlen. Te burla de ti. Y se ponga entonces bravo. Se ponga bravo, hasta amenazándote, hasta pelear lo que darte golpe. Porque esta palabra no es de él, no es de ella. Ahora, cuando ella o él escuche palabra que tiene que ver con la parte fuera, ¿verdad? La parte exterior del reino, la reciben con mucho gozo. Hasta mucho gozo, entonces hasta dinero, hasta cosas que está dando al predicador o al presentador de la palabra o de la música, de la cosa que entonces que pertenece, que es compatible con la parte exterior del reino. Entonces, eso no es la culpa de ellos tampoco. Entonces, el responsable es el destino de esta persona. Ahí estamos. Dentro del reino, en este evangelio no hay sí y no. Puede haber sí o no. O no, ¿ok? Sí o no. No hay sí y no. Hay sí o no. No. Una de ellas. No o no. Entonces, esto es el contenido de la doctrina de la predestinación. Y lo que Pablo está diciendo, no hay sí y no. Es su predestinación. Es decir, la voluntad nuestra, la tuya y la mía, no sirve. Está totalmente muerta. La única voluntad que reina es la voluntad del Creador. Eso se llama predestinación. Si tú piensas que tú tienes una voluntad, un querer y el hacer, entonces los dos vienen de él. Filipenses 2:13 es el que proporciona, entonces en nosotros el querer como el hacer por el buen placer de su voluntad. Will del Voltaire, para servirles con amor, con paciencia, con tolerancia, no de mi parte, de la parte, sino de indeñable, incomparable, aún inevitable, de nuestro Creador o de nuestro Dios, que es la palabra, por los siglos de los siglos.
si tus fuerzas, si este en la voluntad del Creador, que tengáis una noche según el contenido de su voluntad.